Buenos días, compañeros y profesor. El día de hoy venimos a hablarles sobre la pérdida de suelo por procesos erosivos. Mi grupo está conformado por Andrea Babilonia, Juan García, Karen Toncel y mi persona Juliana Gómez. Principalmente, los procesos que provocan una disminución de la capacidad productiva del suelo se denominan procesos de degradación, entre los cuales uno de los más importantes es la erosión hídrica, la cual es el proceso de pérdida selectiva, recurrente y progresiva de la capa superficial del suelo por la acción del agua que cae o se mueve por un terreno con condiciones favorables, es decir, suelos con escasa cubierta vegetal y suelo poco resistente. Este proceso se produce en tres etapas principales, las cuales son desprendimiento, transporte y sedimentación. La etapa de desprendimiento consiste en la intervención de las gotas de lluvia, donde éstas caen con una energía cinética que se disipa sobre la superficie del suelo, donde rompen los terrones y agregados. Por otro lado, la etapa de transporte es donde se moviliza el material desprendido en el agua que escurre sobre la superficie. En este, el agua puede escurrir en forma de lámina o manto con velocidad lenta. Y finalmente, la etapa de sedimento es donde el suelo desprendido y transportado se deposita en un sitio debido a la falta de energía para que éste continúe su movimiento. Por esta razón, a continuación le presentaremos el trabajo que llevamos a cabo en la granja experimental de la Universidad del Magdalena para estimar la pérdida de suelo por arrastre debido a la erosión hídrica en diferentes parcelas. Para la realización de este trabajo se implementaron los siguientes materiales: pimpina, la cual se partió a la mitad, 3 envases plásticos, una pala, la cual se utilizó para la excavación donde se instalaron las pimpinas, y una balanza electrónica. Metodología. Como primer paso, el día 14 de octubre se establecieron 3 parcelas de escorrentía para medir la cantidad de suelo perdido por erosión hídrica. La primera parcela se estableció con cobertura viva en el cultivo de yuca, la segunda con mantillo y la tercera sin cobertura. Como segundo paso, se realizó un seguimiento semanal en donde se retiraba el agua y se procedía a medir la cantidad de sedimento recolectado. En el tercer paso, se depositaba todo el sedimento en envases de plásticos. Para el cuarto paso, se llevaba a secar al horno a una temperatura de 70 grados durante 24 horas. Y en el quinto paso, después de tener el suelo seco, se pesaba. Este procedimiento se realizaba a cada parcela. El ensayo de pérdida de suelo por erosión hídrica realizado en la granja experimental de la Universidad del Magdalena nos arrojó como resultado que las parcelas que presentaban cobertura vegetal, ya sea de mantillo vivo o de residuos, evidenciamos una menor erosión. En este caso, los datos recolectados se cuantificaron para estimar las pérdidas por hectárea, donde en la primera parcela obtenemos unas pérdidas de 24,6 kilogramos por hectárea. En el segundo lugar, observamos unas pérdidas de 110,75. Y en el suelo, que estaba totalmente descubierto en la parcela, se evidenció la mayor pérdida de este. Tal como lo cita la UNESCO, la cobertura vegetal y la erosión tienen una relación inversamente proporcional, es decir, a mayor cobertura, menor erosión y viceversa, dado que la ausencia de cobertura favorece a los procesos erosivos por salpique, puesto que el impacto de las gotas de lluvia en el suelo es directo. En cambio, si el suelo está cubierto, este obtiene más materia orgánica y aumenta la rugosidad superficial. Asimismo, aumenta la capacidad de infiltración, evitando así los efectos de la escorrentía. En estudios realizados en la zona norte del Cauca,
se determinó que las pérdidas del suelo están en función de las propiedades físicas del suelo, la cobertura vegetal y el manejo de los suelos, donde en este trabajo se evidenció que las pérdidas son drásticamente reducidas cuando se aplican medidas de protección en los suelos, dado que éstas mitigan la cinética de las gotas de lluvia y la escorrentía. Por ello, en los sistemas donde se incorporan pasturas como barreras y abonos verdes, las tasas de erosión se reducen aproximadamente entre un 30 y un 60%. En cambio, en los suelos desnudos se presentan las mayores pérdidas. Finalmente, con nuestro trabajo práctico, podemos concluir que por medio de las parcelas de escorrentía se puede calcular la pérdida de suelo en un área determinada. Además, como se pudo observar en los resultados, el suelo que presentó una mayor pérdida fue el suelo desnudo, es decir, aquel que no contaba con ninguna capa superficial que lo protegiera de la intemperie. Y esto se da principalmente porque cuando este tipo de suelo se enfrenta a condiciones por efectos de agua, como el impacto de las gotas de lluvia, sus agregados son desintegrados en partículas minúsculas que tapan los poros, formando en sí una selladura superficial. Debido a este sellamiento, solo una pequeña parte del agua de lluvia consigue infiltrarse, siendo que la mayor parte se va a escurrir superficialmente. El agua que escurre carga partículas de suelo y las arrastra a lugares más bajos y con menor velocidad de escurrimiento, donde generalmente son depositadas. Por el contrario, se pudo evidenciar que en los suelos con cobertura vegetal las pérdidas fueron menores, y esto se debe a que la cobertura vegetal actúa como capa protectora y reduce el desprendimiento de partículas del suelo al interceptar las gotas de lluvia, permite disipar su energía. Además, la vegetación superficial y los residuos se encargan de reducir la velocidad del flujo de agua sobre el terreno y promueven la decantación de sedimentos. Por este motivo, es importante mantener el suelo cubierto con plantas o residuos de las mismas durante el mayor tiempo posible, evitando de esta manera dejarlo expuestos a los agentes climáticos. Muchas gracias.